Ya. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la última actividad del día del coloquio que hemos organizado en el marco del proyecto Entramados Textuales de esta facultad. Agradecemos profundamente el envío de la propuesta de esta presentación, de manera que podamos conocer otros trabajos que también se interesan por investigaciones de carácter documental, textual, y cómo esto nos permite otras miradas sobre lo que nos convoca finalmente, que es la educación. Entonces, bueno, para dar paso a la presentación, me voy a permitir cederle la palabra al licenciado Luis Fernando Castañeda, quien va a moderar esta mesa. Adelante, por favor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y además también por estar aquí. Les comento la dinámica de esta mesa. En primer lugar, se dará paso a las exposiciones comentarios del doctor Armando Rubí Medasca, en primer lugar. En segundo lugar, de la maestra Stephanie. Y finalmente, culminaremos con la presentación del libro por parte del autor Fernando Balaños. Es que se lo hace algo, no se ve completo. A ver, espera, entonces. De la semblanza profesional del doctor Armando Rubí Medasca. Licenciado, maestro y doctor en filosofía. Además cuenta con la maestría en docencia para la educación media superior en el campo de conocimiento de filosofía y el doctorado en educación y diversidad. Sus áreas de estudio son la filosofía profética y patrística griega y latina, la muy especial en el pensamiento de Agustín y Pablo. A su vez ha trabajado la hermenéutica en general y la hermenéutica en particular. La hermenéutica analógica de una particular. En los últimos 5 años ha avanzado cuestiones acerca del mito, la hermenéutica simbólica y el multiculturalismo. De manera permanente ha participado en diplomados, cursos, seminarios y talleres que abordan temáticas de filosofía, docencia, informática y cultura en general. Ha presentado ponencias y artículos en diversos foros y encuentros, seminarios, talleres, tanto nacionales como internacionales. Ha publicado libros de texto, de lógica y 2 guías de estudio para la Escuela Nacional Preparatoria. En lo referente a la organización, participación y asistencia en eventos académicos, actividades de servicio comunitario o extensión académica, ha participado en más de 120 eventos, tanto como ponente, moderador, asistente y organizador. Ha sido profesor a nivel de secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Actualmente es profesor titular tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria y profesor de asignatura en MADES, en donde se le nombró tutor de posgrado, labor que ha ejercido al dirigir varias tesis y participar como jurado en la obtención del grado correspondiente. Pues bien, les doy la palabra a la doctora Armando Rubí. Buenas tardes a todos. Voy a hacer un breve análisis de comentarios generales del texto que ahora nos reúne y que me ha parecido muy pertinente. El texto del maestro Luis Fernando Baracas es ante todo un llamado a la reflexión y al análisis de varios aspectos de la enseñanza de la filosofía dentro del colegio de bachilleres. Es parte del sistema de educación media superior dentro del sistema educativo mexicano, y de hecho así lo indica el autor, a quien cito. En su conjunto, este libro pretende promover la reflexión tanto de los profesionales de la educación externos al colegio de bachilleres como a su membresía académica y burocrática. Se trata, pues, de movilizar el pensamiento desde la retrospectiva que siempre lleva a comprender el presente y cuestionarse sobre las posibilidades del futuro. Hasta aquí la cita. La educación media desde hace ya varios años enfrenta una serie de problemas y retos generales, como es el caso de la alta deserción dentro de este periodo de vida académica, que claro, no se puede limitar a un factor, pero es un hecho que los alumnos de los diferentes bachilleratos ven truncados sus estudios. En un panorama menos grave, pero que no deja de ser preocupante, otra parte de la población de alumnos del bachillerato no terminan sus estudios en tiempo y forma, egresando 1 año, 2 o incluso 3 después del tiempo reglamentario estipulado por la institución.
lo que nos habla de un bajo aprovechamiento académico, que seguramente se verá reflejado en la falta de habilidades académicas adecuadas para concluir de manera satisfactoria una licenciatura que les permite iniciar una vida profesional, o que ésta se irá postergando cada vez más, circunstancia que se suma a la ya difícil situación de incorporarse a una vida laboral activa. Ante tal panorama, en la educación media encontramos un espacio de reflexión y análisis en el texto del maestro Barajas, quien desde su experiencia y trabajo de investigación en el Colegio de Bachilleres nos abre un abanico de posibles líneas de trabajo colegiado para pensar lo educativo, sus retos y la enseñanza de la filosofía en general, y de manera particular en el Colegio de Bachilleres. Dentro del texto, en su primera parte, el autor, y lo cito, busca exponer el devenir de la filosofía en una institución de educación pública, a partir de fuentes de diferente naturaleza. En este primer tomo, el énfasis se puso en fuentes documentales provenientes de archivos hemerográficos y bibliográficos que dan cuenta concreta de las transformaciones no solo de la filosofía, sino que ponen de manifiesto aspectos propios de las condiciones laborales de trabajadores académicos, tendencias teóricas de la institución, la influencia de la política educativa dentro de la enseñanza de la filosofía, etc. Hasta aquí la cita. Lo que se ve reflejado de manera particular en los capítulos 2 y 3 del texto, mientras que el capítulo 1 nos ofrece un breve contexto del nacimiento y desarrollo de los primeros años del Colegio de Bachilleres, que aparece solo unos cuantos años después del surgimiento del Colegio de Ciencias y Humanidades, a principios de la década de los 70 del siglo pasado. Lo que se pretendía con la aparición de los nuevos sistemas de bachillerato era cubrir la demanda cada vez mayor de quienes querían acceder a la enseñanza en el nivel medio superior. Al aparecer nuevas instituciones educativas en la media superior, a la par nos encontramos con modelos educativos distintos, que tienen planes y programas de estudio propio que se orientan a un determinado modelo de enseñanza y a un determinado modelo de ser humano. Algo que se expone de manera clara respecto al Colegio de Bachilleres. Así el maestro Barajas, en su texto capítulo 4, realiza un análisis y trabajo comparativo de la filosofía y sus disciplinas en los planes y programas de estudio del Colegio de Bachilleres de 1966 a 2023, que responde a varios lineamientos educativos que dan lugar a las diversas reformas curriculares, en donde el papel de la filosofía ha sido cambiante y que se presenta a través de varios cuadros comparativos en el texto. En base a este ejercicio, nos permite visualizar cambios importantes realizados a partir de las distintas reformas curriculares promovidas desde la SEP. De manera particular podemos mencionar la reforma integral de educación media superior y la nueva escuela mexicana, que atienden a diversos lineamientos que buscan solucionar los problemas que enfrenta el bachillerato en nuestro país, en donde se entrecruzan las concepciones educativas, los intereses del Estado y la tarea de la docencia en el aula. Una dificultad particular de las instituciones educativas es la continua formación de sus profesoras y sus profesores. En un mundo tan cambiante y tan revolucionado como el nuestro, que existe una permanente actualización, no solo a nivel disciplinar y pedagógico, además en el campo de los nuevos procesos que aparecen con la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, acelerado en gran medida después de la pandemia del 2020. Que trajo consigo retos y cambios en los procesos educativos de cualquier nivel de enseñanza y que afectó de manera significativa las relaciones en el aula como tradicionalmente se habían construido. En el texto, la filosofía en el Colegio de Bachilleres a 50 años de su creación se da pauta a la reflexión a partir del trabajo docente en la investigación, como lo es el caso de la producción editorial, la cual, y cito al maestro Barajas, en instituciones educativas cumplen múltiples funciones que pueden ser consideradas de relevancia. En primer lugar, disemina o divulga a un público más amplio el conocimiento que se genera a partir de la investigación, el trabajo cotidiano y la experiencia del diseño y la aplicación de recursos educativos. Hasta aquí el maestro Barajas. Más allá de solo pensar nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje en el aula, el ejercicio de investigación y su conclusión en un trabajo editorial se torna en un proceso complementario y necesario,
de nuestra labor en el aula, que nos abre la posibilidad de renovar, ampliar y generar nuevo conocimiento, que dentro del nivel de enseñanza media superior debe abarcar un aspecto disciplinar, un aspecto pedagógico y también un aspecto tecnológico. Así entendemos que la investigación es fundamental dentro de nuestro ejercicio docente. Pero la cuestión que tenemos frente a nosotros no es simple ni de fácil respuesta, ya que nos enfrenta al reto de investigar, sin quizás tener las habilidades necesarias para semejante tarea. Aún peor, en los sistemas de educación media en general y en el colegio de bachilleres en particular, no se tienen a veces las condiciones laborales o institucionales para poder investigar. Así no debe de extrañarnos que en México se ha investigado poco sobre la educación media. En realidad, los profesores de educación media que realizan semejante tarea, además de su carga de horario y las obligaciones derivadas de ello, son docentes excepcionales que prácticamente llevan a cabo una tarea heroica. Lo que nos lleva al interrogante: ¿cómo resolver la diversidad de problemas educativos o disciplinares en torno al bachillerato si no se investiga sobre los mismos? Por otro lado, quienes mejor pueden tener una visión adecuada para ver el problema y sus posibles soluciones son los mismos docentes de bachillerato que enfrentan en el día a día los diversos problemas de este nivel educativo, que como cualquier otro nivel educativo enfrenta una serie de retos y desafíos en la enseñanza que pueden ser mejor atendidos y comprendidos desde aquellos que realizan la experiencia en el aula, de manera que las soluciones puedan ser útiles y adecuadas al contexto concreto en que aparecen. No se trata de que los problemas en las licenciaturas o los posgrados sean más importantes que en los bachilleratos o escuelas secundarias. Son problemas diferentes, que responden a contextos y necesidades distintas, que se deben de pensar por los docentes que laboran en cada uno de los distintos niveles educativos. Tal es el ejercicio que lleva a cabo el maestro Baraga. Aunque puede darse un espacio para la colaboración mutua de docentes en los diferentes grados, en donde puedan abordar problemas comunes, ajenos y propios. Cada nivel educativo posee desafíos semejantes a mayor nivel, pero no equivalentes iguales, de manera que pocas propuestas de solución son útiles o adecuadas en todos los casos de los diferentes niveles educativos. En efecto, aunque existen dificultades generales, cualquier escuela tiene una problemática específica y a veces exclusiva de ella. Por consiguiente, constituye un grave error pensar que los problemas de ciertos niveles educativos, por ejemplo los del bachillerato, son menos importantes o más difíciles que otros niveles, por ejemplo los de licenciatura o posgrado. La realidad es que son problemas diferentes, aunque se compartan elementos comunes. Tal es el caso de la deserción escolar. El trabajo realizado en las facultades y centros de investigación son necesarios en el desarrollo del conocimiento disciplinar y pedagógico, en cualquier área de conocimiento que se enseñe. Pero las propuestas de programas de estudio y estrategias didácticas se deben llevar a cabo por los docentes del bachillerato, tal como sucede en los posgrados que buscan la profesionalización de la docencia y que ofrecen momentáneamente el espacio y las condiciones adecuadas para semejante tarea de investigación. Tal es el caso de la maestría en docencia para la educación media superior, fundada hace 20 años, y donde afortunadamente varios profesores de bachilleres han sido alumnos y han dado experiencias muy positivas respecto a su trabajo en el aula, generando una investigación propia. No es extraño que los cuerpos docentes de los diversos subsistemas de bachillerato de manera común se presente baja producción de investigación, tanto en lo educativo como en lo disciplinar, justo porque da la impresión que el docente de media superior tiene como única función la docencia, entendida solo como su trabajo frente al grupo en el aula. Pero de manera paradójica esta queda embalsamada y muerta cuando no es renovada y actualizada vía investigaciones disciplinares y educativas, que permiten la constante revitalización del conocimiento en el docente y en sus alumnos. Es un reto y una necesidad de enseñar e investigar a nuestros alumnos de bachillerato, como una de sus habilidades principales antes de su ingreso a nivel de licenciatura, lo cual es prácticamente imposible cuando el mismo docente no investiga. No tanto por una limitación personal,
sino por condiciones laborales e institucionales centradas en lo administrativo. De ahí la necesidad de generar los espacios que nos den la posibilidad de investigar en torno al bachillerato. Tal es el caso de la tarea editorial, ya que, como señala el maestro Barajas, reconocer el devenir de la producción editorial de una institución educativa abre la posibilidad para revisar su historia, pero no exclusivamente. Permite comprender dinámicas arraigadas en las prácticas cotidianas, interpretar su cultura institucional y replantear su sitio en el mundo de la construcción y difusión del conocimiento. Hasta aquí el maestro Barajas. Así debemos buscar generar los espacios de investigación y publicación que permitan que el docente haga aportes propios y que sus alumnos estén en las condiciones de generar investigaciones propias, quizás modestas y limitadas, pero propias, que tengan la posibilidad de realizar trabajos críticos y sistemáticos donde analicen un problema, planteen un objetivo, aventuren hipótesis, presenten marcos teóricos desde la consulta de bibliografía especializada de acuerdo a su nivel de estudios, que les permita llegar a determinadas conclusiones con la orientación adecuada de un docente. La investigación que se plasma en trabajos editoriales nutre la enseñanza y proporciona a los alumnos y docentes conocimientos confiables y actualizados, que pueden ser sometidos al escrutinio de la crítica y el análisis. Así lo señala el maestro Barajas. La publicación voluntaria de textos académicos, pedagógicos o disciplinares, así como la participación en eventos de índole académica para el intercambio de conocimientos, son un factor de desarrollo profesional para el trabajo intelectual que implica la docencia. Hasta aquí el maestro Barajas. El profesor puede dejar de ser un simple operador de programas de estudio y ofrecer espacios para la reflexión, abiertas al diálogo, desde lo disciplinar y lo didáctico, en el saber filosófico, que genere una enseñanza con sentido y significado que atienda a la diversidad de problemas propios de cada nivel educativo, en nuestro caso la educación media superior. En el capítulo 4 de su texto, el maestro Barajas presenta las diversas disciplinas filosóficas dentro de los planes y programas de estudio del Colegio de Bachilleres de 1976 a 2023, que responden a revisión y reformas de programas de estudio motivadas de la SEP. Lo que me llama la atención, ya que no es en base a la experiencia y el trabajo de los docentes que están frente al aula, los involucrados en estas reformas de manera directa, en esta tarea educativa dentro del Colegio de Bachilleres. El interés central en las reformas de los planes y programas de estudio son cuestiones ajenas a la dinámica propia del colegio y responden más a los intereses políticos del momento, en donde los contenidos, las estrategias didácticas y la bibliografía no parten de las preocupaciones del contexto educativo y concretamente de la educación media superior y la antropología filosófica que se desprende del perfil de egreso del Colegio de Bachilleres. Si bien en su texto señala el maestro Barajas que no tiene la intención de hacer un análisis o evaluación curricular exhaustiva, sino que brinda pautas para la realización de este tipo de ejercicios necesarios en el colegio, son necesarios en tanto que podrían apoyar en el proceso de desvelar nuevas alternativas para la construcción de propuestas curriculares apropiadas para la comunidad, más allá de atender a las políticas nacionales culturales y que sean elaboradas desde la base académica y estudiantil, pero acompañada por observaciones precisas y justificadas que pueden ofrecer el trabajo sistemático de pensar sobre lo que se intenta alcanzar en estas escuelas, tal como lo señala el maestro Barajas. Incluso se deberían pensar los cambios y ajustes de los programas de estudio desde la crítica al modelo cultural del occidente moderno. Podemos y debemos cuestionar los valores que se han levantado como absolutos: la productividad, la eficiencia, la eficacia, que llevados al extremo nos deja ante la competencia desmedida de los procesos de mercado, tal como lo plantea el neoliberalismo y su modelo de ser humano. La perspectiva neoliberal se encuentra presente en nuestro ámbito académico de manera muy notoria. La eficiencia y calidad docente se mide a partir de patrones de productividad, que exige que cualquier trabajo de investigación debe mostrar productos que sean redituables y rentables para la institución,
con independencia de un interés genuino por el conocimiento o el saber. Las instituciones de la educación media tendrían que ofrecer las condiciones más adecuadas para el desarrollo de investigaciones a nivel educativo. Por lo menos en el caso de la UNAM, para el caso de la media superior, existen los programas Infoca y los programas PAPIME, que son programas que pueden generar investigación de ese nivel educativo. Y ya les he mencionado el caso de los trabajos que llevan a cabo los alumnos de MADES en las diferentes áreas, no solo en filosofía, que se abocan completamente a la malla curricular de los bachilleratos. Para concluir, podemos afirmar que el texto del maestro Barajas es un llamado a la reflexión y al análisis de la enseñanza de la filosofía en el colegio de bachilleres, que nos habla desde la labor editorial y el trabajo de investigación, que implica una tarea pendiente pero importante que señala el maestro Barajas ya al final de su texto, indicándonos la importancia de incluir en el programa de filosofía del colegio de bachilleres la bioética, para generar un conocimiento que se piense en términos de sustentabilidad y preocupación por la naturaleza, ya que una educación que solo se piensa en términos de crecimiento económico, y cito al maestro Barajas, puede llevar a un aumento en los patrones de consumo no sostenible. Yo agrego, además, que nos permita pensar más allá del modelo extractivista propio de la cultura occidental, que se basa en la falacia desarrollista y una visión de mercado centrada en la ganancia. Pero la tarea de pensar tales retos y los caminos de posibles soluciones son el motor de nuevas investigaciones, como lo es el segundo tomo del presente texto que nos ha prometido el autor. Gracias. Bien. Muchas gracias, doctor. Como ha señalado, pues, el colegio ha sido una institución que ha enfrentado desafíos desde el inicio de su origen, ¿no? y que ha enfrentado actualmente desafíos que responden a su contexto. Rescato también pues, esta idea de que los docentes sean investigadores y que se difunda la investigación para comprender y que seamos conscientes de la historia misma del colegio de bachilleres. Muchas gracias. Pasamos al segundo comentario de la maestra Stephanie Alvarado Solís. Presento su semblanza. Es maestra en pedagogía, graduada en mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Stephanie ha combinado su conocimiento de pedagogía con su práctica educativa, impartiendo clases de filosofía a los jóvenes en el colegio de bachilleres. Su compromiso con la enseñanza va más allá del aula, es creadora de materiales didácticos y ha contribuido al desarrollo de programas de estudio de las unidades de aprendizaje curricular en humanidades. Ha participado en coloquios, tanto nacionales como internacionales, y sus investigaciones han encontrado un lugar en revistas especializadas de prestigio. En el Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología, Stephanie exploró las intersecciones entre las ciencias sociales y las humanidades, ampliando los horizontes de su investigación. Su representación en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la exposición Jóvenes en Ciencias, es un testimonio de su incansable búsqueda de conocimiento y su deseo de compartir con otros. Este año participó en la red de acompañamiento docente como expositora en el webinario Didáctica de la Filosofía en Educación Media Superior, área de conocimiento de humanidades. Su enfoque de investigación abarca la formación docente, la didáctica de la filosofía y la integración de las tecnologías de la información en la educación. Actualmente estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues agradecerles estos espacios, este coloquio, agradecer a los presentes y pues nada, vamos a iniciar. Quisiera comentarles a manera de introducción un poco de mi experiencia en la lectura de la obra del maestro Luis Fernando Barajas, a partir de pues, sí, esta experiencia de la lectura, pero también de las cosas que voy pues cachando de todo lo que nos va comentando, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de esta conmemoración de la creación del Colegio de Bachilleres, el maestro Barajas nos hace una revisión documental exhaustiva, profunda, de todo este contexto en el que se crea el Colegio de Bachilleres, y además
van a ser de la complicación demarcada por el movimiento del 68. Y esto va a ser muy importante porque ahí se van a tomar ciertas decisiones que van a influir en cómo se va a estructurar la malla curricular, pero también los programas de estudio en desarrollo. Entonces, bueno, esta obra a mí en lo particular me gustó bastante en este sentido de que no solo son pues datos bibliográficos o datos bibliográficos, sino que es toda una crítica, toda una reflexión sobre las decisiones que han tenido las autoridades, pero también cómo nosotros como docentes nos vemos inmiscuidos en esas prácticas y en esas relaciones sobre sus intenciones del colegio de bachilleres. ¿Qué puedo decir también? Hay algunas bondades que puedo encontrar aquí o que podemos encontrar en su texto, el autor, es que en este contenido, como les decía hace un momento, no solo es esa acumulación de conocimiento de archivo. Pues esto no lo vemos en conjunto en algunas otras obras, lo vamos a ver aquí, exclusivamente en esta obra, aunque de manera voluntaria nosotros podemos buscar con esos referentes, pero aquí nos da en concreto muchas de esas evidencias que de otra forma a lo mejor no hubiésemos podido conocer. Eso, por supuesto, nos aporta a que estos textos que se generaron por parte de la editorial del Colegio de Bachilleres no se perdieran. Por lo que considero yo que es muy valioso en esa parte de la aportación. También algo que es importante, que les comentaba hace rato, nos ayuda a discutir, a cuestionar y a reflexionar sobre todas esas acciones políticas que decíamos. Y bajo esta línea, bajo estos cuestionamientos, nos preguntamos cuál es el papel del docente de educación media superior, cuál es el papel del profesor de filosofía. A lo largo del trabajo podemos ir respondiendo, podemos ir cuestionando sobre cuál es el papel que nosotros tenemos ante todas esas problemáticas sociales y políticas que obedecen siempre a una responsabilidad social. Entonces, nosotros, a lo largo de la historia, y que también es una crítica muy fuerte, podemos llegar a ser persecutores, ¿no?, de un currículum mucho más flexible, o simplemente ser actores obedientes, autómatas, hacia lo que se nos está programando, hacia estas exigencias curriculares que se nos dan a través de un perfil docente. ¿Cómo debe de ser un docente? ¿Cómo debería de ser un docente a través de estos perfiles? Y es por eso que a través de este cuestionamiento nos recopila, ¿no?, todas esas prácticas libres, autónomas que nosotros pudiésemos tener a través de nuevas perspectivas curriculares, que en un momento llegan a ser, y nos lo va a evidenciar con este análisis curricular, incongruentes, hay vacíos existentes en el contenido filosófico cuando se habla, por ejemplo, del plan del 2009 con la reforma integral de educación media superior, en donde el Colegio de Bachilleres pues, va a asumir esta responsabilidad por continuar ese programa de estudios. Sin embargo, en este análisis nos muestra el autor cómo hay una ruptura incongruente del contenido y que además actualmente se sigue definiendo, ¿no? Es decir, sí hay un elemento de la filosofía, por supuesto. Lo que no hay es un seguimiento curricular que permita dar toda esa secuencia didáctica coherente y estructurada, que al final vamos a ver también es un tema de discusión, ¿no? Entonces, ese es por otro lado. Este análisis que hace el maestro lo va a hacer desde los programas de estudio del Colegio de Bachilleres, desde su nacimiento, del plan del 76, del plan del 84, del 92, del 2008, que inicia en el 2009 con esta perspectiva de la RIANS, y del plan del 2014 hasta nuestra época. Es decir, hace todo un recorrido de toda esta estructura que también responde a las tendencias políticas, educativas y sociales de todas las épocas. Y bueno,
hablando de sus capítulos, en el capítulo 1, como ya nos lo compartió el doctor, nos habla de este marco contextual, ¿no? El inicio del colegio de bachilleres a partir del 1973, la creación, y que además tiene un sentido completamente político o politizado, y pues va a nacer por estas problemáticas, decíamos, porque la universidad, la UNAM o el Politécnico, debía también tener un papel importante en esta relación con la creación de escuelas de media superior. Sin embargo, pues era muy difícil dejar de que estas escuelas tuviesen autonomía, pero también dejar de cargar este peso, digámoslo así, esta responsabilidad de fomentar la educación media superior, de sistematizar, de organizar. Entonces habría que crear otros espacios, pero también con intenciones políticas, ¿sí? Después del movimiento del 68, pues todavía estaba latente pues muchos principios de esta época, que además ya veíamos hace un momento. Entonces, cito al maestro Barajas: se emitió una convocatoria para estudiantes y docentes a través de medios de información en octubre del 73. Y para participar a esta selección, los aspirantes debían realizar un proceso pues extenso, ¿no? Y en el donde se van a convocar a 500 profesores, de los cuales rebasaron esas clases iniciales que se habían propuesto. En el capítulo 2 vamos a ver el devenir de la producción editorial del Colegio de Bachilleres. Cómo va a tener una responsabilidad social, educativa, pero además va a tener una relevancia en la producción académica. Esto también lo va a comentar el autor. Es importante en la construcción del conocimiento, porque además va a tener esta doble dimensión. Por un lado, va a responder al trabajo que se realiza con los docentes en su proceso de formación docente, y además en estos medios de contratación, que además muchos de ellos fueron contratados pues por estas cuestiones de que iban saliendo o iban egresando de la universidad, de las profesiones. Sin embargo, no tenían alguna experiencia o no tenían el título. Entonces, ahí había que destacar o ir eliminando, de alguna forma, subsanando esos problemas de la formación docente. En ese sentido, pues esto serviría para engrosar el conocimiento de la parte docente, pero también para profundizar en los perfiles de estos y de los estudiantes que están ahí, que hubiesen terminado sus estudios a nivel bachillerato. Y en un segundo momento, la reputación y el prestigio, en donde invitaran a otros docentes académicos o comunidades a también acercarse, a producir y a tener un bagaje más de construcción de conocimiento. Bueno, en el capítulo 3 nos habla justamente de la formación de la planta docente, en donde se puede consolidar un equipo académico para cumplir justamente esta misión educativa, en donde pues muchos de estos profesores fueron contratados, decíamos hace rato, sin haber culminado los estudios universitarios o culminarlos, pero debían de fortalecer estos perfiles pedagógicos y disciplinarios. Entonces, aquí hay, pues esto es sustancial, y el autor nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar con estas dos grandes aportaciones, nos las va a diseñar, que es la revista del Colegio de Bachilleres, y en el segundo plano el programa de formación y actualización del Colegio de Bachilleres. En el capítulo 4 nos habla de la filosofía en los planes y programas, que básicamente son todas esas modificaciones culturales que tuvo el Colegio de Bachilleres, todo el enfoque pedagógico, los cambios y los ajustes que tuvieron, en donde pues ya vimos
se habla incluso de situaciones en donde esos discursos filosóficos y de los saberes y de la formación docente van cambiando conforme esta estructura curricular también va cambiando. Se convierte entonces en una herramienta política. La estructura curricular va a ser también una forma, ¿no?, de ir enfocándonos hacia una perspectiva educativa, de acuerdo con el modelo o el enfoque educativo en ese momento. Y bueno, algo que también es importante en este sentido es que cuando se habla de las competencias docentes, que decíamos hace un momento, cuando se habla de toda esta perspectiva, ¿no?, deja de lado pues esa parte de ese sentido humano y se enfoca en garantizar a través de estos procesos psicológicos, cognitivos, pues la competencia del estudiantado. Entonces, esa es una también crítica importante. Y por último, pues el resultado de todo ello va a implicar a tener nuevas propuestas, como es el caso de la bioética. Y la bioética la propone el autor como una forma, incluso no solo de transversalizar el contenido filosófico o el saber filosófico, porque si bien ya estaban ciertas propuestas con las ciencias naturales, con las otras áreas de conocimiento, en donde sí hay conocimientos que se van a transversalizar, no son del todo trabajos interdisciplinarios. Y la bioética en ese sentido nos permite mirar más allá con un nuevo proyecto educativo en donde la importancia de esta no solo sea para la formación de los estudiantes, sino para la práctica del docente que aspira a una verdadera praxis educativa. Entonces, en ese sentido es muy valioso recuperar la bioética como un sentido no solo transversal, sino interdisciplinario. Y por último, me voy a leerles una parte de la síntesis que hago o del resumen de manera global del trabajo del maestro Barajas. La filosofía en el Colegio de Bachilleres, a 50 años de su creación, de una revisión documental, de Luis Fernando Barajas Gómez, ofrece un estudio sobre la trayectoria de la enseñanza de la filosofía en el Colegio de Bachilleres de México, abarcando desde su fundación en 1973 hasta el 2023. A lo largo de sus capítulos, el autor realiza un análisis exhaustivo del desarrollo institucional, las políticas editoriales, la evolución de los programas de estudio y el impacto de la filosofía en la formación tanto de docentes como estudiantes. El autor refleja un profundo interés en la teoría educativa, la teoría curricular y su aplicación práctica. Además explora cómo este contexto educativo se ve influenciado por el entorno histórico y su relación con los procesos políticos. Asimismo, uno de los aspectos más destacados de la obra es su enfoque metodológico, basado en una revisión documental minuciosa de archivos históricos, programas de estudio, documentos institucionales y otros materiales relevantes, como lo es la revista del Colegio de Bachilleres y los folletos de módulos del programa de formación de profesores, por citar algunos ejemplos. La estructura del libro nos permite a los lectores seguir la evolución de estos cambios curriculares en el Colegio de Bachilleres a través de los diferentes periodos históricos y contextos sociales y políticos. Y esto sería de manera muy general. En realidad es una discusión que abarca muchísimos elementos. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Realmente sí es una exhaustiva y detallada investigación bibliográfica y monográfica que vale la pena leer. Vamos a pasar justamente con el autor a la presentación del libro. Al concluir su presentación, podemos destinar unos minutos para comentarios, observaciones o bien preguntas que se estén. Bien, presento a Luis Fernando Barajas Gómez. Actualmente se desempeña como profesor CD1 definitivo del Colegio de Bachilleres, descentralizado del Gobierno Federal, con sede en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde ha contribuido al desarrollo académico de cientos de estudiantes desde agosto del 2017. Su formación académica
es diversa, con un enfoque particular en la filosofía y la educación. Luis Fernando cuenta con las licenciaturas en Psicología y Filosofía, ambas con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestro en Desarrollo Educativo dentro de la línea de investigación en Hermenéutica y Educación Multicultural en la Universidad Pedagógica Nacional, con una tesis sobre el abandono escolar en la educación media superior, de la cual se ha publicado un capítulo del libro colectivo. Actualmente Luis Fernando está cursando el doctorado en Educación y Diversidad en la Universidad Pedagógica Nacional, dentro de la línea de hermenéutica de la multiculturalidad en América Latina, con un proyecto de investigación que explora la hermenéutica de la educación para la fraternidad intercultural y ecológica desde la memoria franciscana. Además de su labor docente, ha participado en la creación de programas de estudio y guías didácticas para el Colegio de Bachilleres. Y ha diseñado e impartido varios cursos de actualización docente sobre temas diversos como la interdisciplinaridad, el trabajo docente y el debate con estrategia de enseñanza-aprendizaje, demostrando su capacidad para innovar en la enseñanza y su compromiso con la formación continua. En el ámbito de la escritura, Luis Fernando ha contribuido tanto en la academia como en la divulgación de la filosofía y la educación. Su obra incluye la coordinación y coautoría de libros. El proyecto más reciente, próximo a publicar, lleva por nombre Filosofía Viva, en compañía de sus colegas Luis Fernando Castañeda y Stephanie Alvarado. Busca reavivar el trabajo editorial en el Colegio de Bachilleres. Los temas de mayor relevancia para él, tanto académicos como didácticos, se enfocan en cuestiones como la justicia técnica y la bioética. Pues damos paso a la presentación del libro. Muchas gracias, Estefe. Bueno, pues les agradezco el estar aquí. Yo sé que la educación media superior no es muy taquillera, como en el caso de la educación básica. De hecho, lo comentábamos al final de la mesa pasada. Y bueno, eso atiende a muchísimas cuestiones, incluso históricas y culturales, ¿no? En primer lugar, pues la educación básica, usualmente por su trayectoria, pues ha sido objeto de múltiples estudios y por, como decía hace unos momentos, el alcance que tiene a nivel nacional, pues se vuelve un objeto de estudio obligado, ¿no?, para las y los interesados en la investigación educativa. No así la educación media superior. De hecho, es un tanto injusto porque hasta pareciera que se hace a propósito, que hay un montón de investigación en educación básica y un montón de investigación en educación superior, pero incluso si nosotros revisamos el número de revistas especializadas en investigación educativa, pues están enfocadas en su mayoría o a la educación superior o a la educación básica. Muy pocas están enfocadas precisamente al rubro del tipo medio superior de la educación pública en nuestro país. Por ahí hay una revista perdida de bachillerato digital que justamente es editada por la UNAM, pero de ahí en fuera, bueno, son pocos estos esfuerzos por sistematizar la experiencia que se da dentro de la investigación en educación media superior. Y bueno, pues lo que nos trae el día de hoy aquí es justamente un producto de ello, ¿no?, de esta investigación en educación media superior, que es este texto que, bueno, si bien se publicó el 24 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños, el año pasado, pues en realidad estaba ya preparado desde unos meses atrás, y por lo tanto la primera observación que me gustaría hacer es que sí creo que es necesario dialogar con el texto e incluso pues actualizarlo. Sí tengo por ahí pendiente el segundo tomo, como dice el doctor Rubí, pero también creo que este merece una revisión, una actualización, porque bueno, estamos ante un proceso de coyuntura curricular, ¿no? Mucho se habla de la supuesta, de la presunta desaparición de la filosofía de educación media superior. Yo digo, valido toda crítica, pero me da mucha risa que pues muchas veces, con evidente desconocimiento de los propios documentos de la propuesta curricular, se hacen innumerables foros académicos donde lo que se demuestra es que no se han revisado los documentos. Y bueno, pues partiendo de ahí, a mí me gustaría, si ya se abordó el contenido del documento, comentarles un poco más del proceso y lo que motiva
a esta investigación. Entonces, si quieres darle a la siguiente, bueno, el libro es de acceso libre, lo pueden encontrar pues siguiendo ese QR, y el enlace que seguramente pues se los compartiré en un momento para que lo puedan poner en la red del coloquio, y bueno, quien quiera pues pueda tener acceso a él, ¿no? Así tómenle foto y ya ahorita le damos al siguiente. Sí. Bien. Sí. Sí, de hecho también la parte del diseño editorial, bueno, creo que es necesario revisar el documento porque bueno, estoy un tanto descontento con el editorial justamente por el trabajo de diseño y demás. Por ahí ya se ofreció a alguien más a hacer una nueva maquetación y una nueva edición, pero pues habrá que ver la viabilidad de esto, ¿no? Y bueno, pues el texto comienza a gestarse desde que yo ingreso al colegio en 2017, y en el diálogo con profesoras y profesores de distintas generaciones comienzan a hacer referencia, por ejemplo, a publicaciones que se hacían en los 90s, que ya no existen, comienzan a, obviamente mencionar esta lucha del 2009 contra la reforma integral de la educación media superior que ya han comentado tanto el doctor Rubí como la maestra Stephanie, en la cual efectivamente sí había incluso una justificación explícita de por qué no había filosofía. Ahí en el acuerdo secretarial 444 explícitamente se utiliza el término de transversalidad mal empleado, hay que decirlo también, para decir que bajo esa categoría es que no es necesario tener asignaturas propiamente de filosofía, bueno, pues porque pueden ser abordadas por dentro de ciencias, pueden ser abordadas dentro de historia, pueden ser abordadas dentro de lenguaje, ¿no? Que es una situación pues distinta a la que hoy tenemos. Luego, en 2018 hay un cambio curricular entre comillas, y un cambio curricular entre comillas porque si bien se pretendía desde la subsecretaría implantar una nueva composición del currículum en el ámbito también de filosofía, lo que hizo el colegio fue en un primer momento aceptarla, hacerle algunos ajustes para que sea acorde con su filosofía institucional, pero que solamente estuvieron en función un semestre de esos programas porque los propios profesores tomamos la decisión de decir, bueno, estos programas no tienen mucho sentido, recuperemos la propuesta del 2014, y efectivamente solo duró un semestre esa asignatura, en ese caso fue ética, y al siguiente semestre desapareció, se recuperaron los programas anteriores pero con un formato nuevo, lo que generó muchas contradicciones en el planteamiento formal del currículum, ¿no? Porque cuando tú ajustas el contenido de un currículum al formato de una propuesta nueva que tiene una intención pues diferente, pues se generan allí serias contradicciones, ¿no? Cuando ingreso a la maestría en desarrollo educativo comienzo a trabajar el abandono escolar en educación media superior, y de ahí comienzo a explorar la parte de la historia del colegio. Comienzo a involucrarme en investigación documental, un tanto más para entender de dónde venía el colegio. Sin embargo, no exploro tanto esa parte en la tesis, en el texto de la maestría, porque tomo una dirección un tanto distinta, más hacia la hermenéutica, hacia la justicia hermenéutica en particular. Y unos años después, posterior a la pandemia, comienzo a proponer un proyecto junto con un conjunto de colegas para recuperar las publicaciones del Colegio de Bachilleres. Les decía que cuando ingreso me dicen, es que antes había estos textos que tenían un carácter académico, elaborado por los docentes, que tenían un impacto a nivel nacional, etc. Y yo digo, bueno, pues hay que recuperar esas buenas prácticas, esas buenas
pues sí, esa cultura editorial que se perdió casualmente desde 2006, 2007 hasta pues este momento, ¿no? Por así decirlo. En 2022, 2023 hay una crisis en el colegio de bachilleres, hay una serie de cambios administrativos, directivos, a pesar de que ya se había aprobado ese proyecto de filosofía viva, queda pausado por 2 años prácticamente, y aunque se intenta movilizar por distintas partes, pues no se logra hacer nada hasta recientemente, ¿no? Y bueno, de marzo a noviembre de 2023 es que se concreta esta investigación, aprovechando un periodo de huelga, para ir al archivo, para escribir y demás. Siempre se saca algo positivo, y es que toma forma esta publicación, a la par que se recupera el trabajo del proyecto de filosofía viva, que hoy podemos presumir está pronto a presentarse también el 13 de septiembre en el Espacio Cultural de Los Pinos. Todavía no hay como un cartelito, pero cuando lo tengamos, pues seguramente se los compartiremos. Y bueno, pues es justo en ese periodo que yo me enfrento al trabajo de cómo configurar un texto sobre la filosofía en el colegio de bachilleres, pues que esté fundamentado, que no sea solamente la narrativa, que ese será un segundo espacio, porque si solo nos enfocamos en ella, bueno, corremos ciertos riesgos. En investigación cualitativa, bueno, pues hablamos de triangular, ¿no? Pero cuando queremos hacer una triangulación, pues necesitamos tener distintas fuentes. Una de ellas, pues es evidentemente la fuente documental, que está allí como testigo del tiempo. Y bueno, eso implica el trabajo en biblioteca, por supuesto, como tenemos en la primera imagen. Allí fue el día quizá más feliz de mi 2023, porque encontré las convocatorias tanto para estudiante como para docente, la primera del colegio de bachilleres, ¿no? Y esto implica estar 8 horas de pie con esos tomos, dando vueltas a una y otra hoja, a ver si aparece algún titular o un cuadrito que diga colegio de bachilleres, ¿no? Con letras chiquitas. Y eso, bueno, pues es bastante pesado, pero es muy enriquecedor, y cuando uno encuentra algo, pues llena el alma, diría yo. En la segunda foto, bueno, pues un trabajo en las bibliotecas, por ejemplo, la Núñez, esas revistas que tengo en mi mano, solamente existen ejemplares en el Centro de Investigación de la Núñez y en la Biblioteca Central del Colegio. Ya no hay en otros espacios, aunque bueno, pues está el registro. Desafortunadamente ustedes saben que dentro de los procesos de biblioteca, el manejo de documentos, llega un periodo de descarte. Y esos tomos que formaban parte de la colección de una biblioteca, pues se van a otros lados, como pueden ser prisiones o centros de apoyo social, y bueno, quedan fuera de la institución. Y es una lástima porque es la pérdida de nuestra historia como colegio. Bueno, ahí fue también todo un lío conseguir los programas de estudio de los 70, de hecho de filosofía, algunos están perdidos, otros sí se pudieron recuperar, y es a partir de ellos que se trabajó. Una colección también de folletos que se sacó en los 70 como parte de la formación de docentes, de los cuales, bueno, aquí tengo uno en mano. En este caso es el tomo de Filosofía de la Educación de Graciela Hierro, ¿no? Para que se den una idea del tipo de publicaciones pues, que tenía el colegio en su momento, y que fue producto de un programa para formar al profesorado que no tenía título universitario. Entonces, para que obtuvieran en su base este personal, tenían que cursar un diplomado que consistía en una parte pedagógica y una parte especializada en su área. Y eran módulos de este tipo escritos por personas pues, de renombre en la academia, como Yanino García Hierro, Monfilio Trejo, en el caso de lógica y metodología, entre otros. También, bueno, la solicitud a través de transparencia de un montón de datos, pues, como digamos, más secos, más fríos, sobre el presupuesto, egreso, número de publicaciones, etc. Y, bueno, la publicación también de libros de texto, aunque muchas veces se cree que en educación media superior
pues no hay libros de texto públicos, ¿no? Porque generalmente pensamos en las grandes editoriales educativas, pues el Colegio de Bachilleres es el ejemplo de que sí han existido libros de texto, en este caso los llamados, por ejemplo, los fascículos y compendios fasciculares que se sacaron con el Plan 92, se mantuvieron hasta 2006, hasta que el colegio decidió pues vender los derechos a Limusa. Como resultó que no era un negocio, pues desaparecieron en 2009, no dejaron rastros, los maestros solamente recibieron su pago de 1.500 pesos cuando hicieron estas versiones, y bueno, pues es todo un caso que refleja además el espíritu de una época, ¿no? Porque pretende este adelgazamiento de las instituciones y de las funciones que le correspondían a las instituciones educativas y dárselo a los privados. A la siguiente presentación. Bueno, este trabajo hemerográfico ya por ahí mencionaban a Bravo Aguja. Aquí está, él fue el secretario de Educación con el cual se funda el Colegio de Bachilleres por decreto en 1973, pero que toma funciones en el área metropolitana hasta el 74, y que, como decía hace un momento, sin embargo, pues tiene que abrir su primer plantel en Chihuahua en 1973, en una sede que ya existía para el bachillerato universitario de aquel estado. ¿Por qué? Pues porque resulta que los estudiantes del bachillerato universitario de la Universidad de Chihuahua serían movilizados por todas estas aspiraciones sociales que dejaron pues, los múltiples movimientos sociales de finales de 1960. Entonces, una estrategia que toma el gobierno es instalar su primer colegio de bachilleres en aquellos bachilleratos para tener mayor control sobre esos movimientos que todavía continuaban activos, y hasta 1974 en la Ciudad de México se abren 5 planteles que son construidos además por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un inicio se iban a recibir 15,000 estudiantes, hoy pues podemos, entre comillas, presumir que somos casi 100,000, ¿no?, de matrícula. Entonces es una matrícula muy grande dentro de la Ciudad de México. Y ahí también hay toda una serie de asuntos, porque podremos ser muchísimos más, en tanto que el colegio estaba pensado nacionalmente. De hecho, durante un tiempo se hablaba del Sistema Nacional del Colegio de Bachilleres. ¿Qué es lo que pasa? Que en los 80s, con todas estas reformas que van adelgazando el Estado, el gobierno federal pues dice: yo te paso mis bachilleratos descentralizados, un colegio de bachilleres, a que sea responsabilidad de cada estado. Entonces por eso tenemos colegio de bachilleres en Chihuahua, en Oaxaca, como organismos descentralizados del gobierno estatal. Pero como no existía un estado en el Distrito Federal, puesto que era un distrito federal, pues nosotros quedamos a cargo del gobierno federal. Por eso somos colegio de bachilleres descentralizado del gobierno federal, aunque solo tengamos atención al área metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, nos seguimos enfrentando a todas estas. Hubo toda una disputa, y esto es muy interesante, respecto a la creación del colegio de bachilleres, porque se decía que la intención era desaparecer los bachilleratos de la universidad para incorporarlos al colegio de bachilleres. Entonces se da toda una disputa en los periódicos de aquel momento. No reproduzco todo en el libro, eso lo pretendo hacer en el siguiente volumen, porque es demasiado amplio el debate que se da en los periódicos, y es una ida y vuelta de discursos respecto a: no, es que ustedes quieren desaparecer los bachilleratos universitarios, no queremos hacer eso, queremos encontrar algo que sea externo, por así decirlo. Y bueno, se da todo un debate ahí, incluyendo el siempre presunto vínculo entre el Colegio de Bachilleres y la UAM, ¿no?, de que si había o no los planes para que hubiera un tipo de pase reglamentado. Eso ya desde los 70s era todo un asunto de discusión, ¿sí? Y para ir cerrando, bueno, esa es la convocatoria, la primera de los 70s. Estas son algunas de las revistas a las que se ha hecho mención, y las publicaciones del Colegio de Bachilleres eran revistas de carácter académico,
En sus páginas había publicaciones de Leopoldo Sea, de Ricardo Honefer, de Adolfo, de Gustavo Escobar también, de José Alfredo Torres. Los programas de estudio, que bueno, hay mucho que hacer ahí. Y bueno, pues esta es la estructura, son 5 capítulos. Comenzamos con una contextualización histórica, culminamos con una revisión en particular de la bioética, e insisto yo en que tendríamos que actualizar este texto porque pese a quien le pese, dentro del proyecto del marco curricular actual hay una unidad de aprendizaje curricular, que es la de Humanidades 3, que justamente es un diálogo filosófico entre el antropocentrismo y las propuestas posthumanistas. Entonces, hay una propuesta muy potente que, aunque no tenga el nombre de filosofía, y esa es la gran crítica que podemos hacer, sí hay filosofía en esa propuesta curricular y es lo que está en el centro. Y pues eso sería como para nosotros. Bien, muchas gracias, Fernando. No sé si tengamos tiempo para, si quieren hacer comentarios, alguna pregunta a los comentaristas o bien al autor del texto. Bien, Gustavo. Adelante. Hablas de una filosofía institucional. De entrada, ¿cuál es esa filosofía institucional? Porque hablas de cierta época. Y la otra, si actualmente es la misma o ha cambiado. Sí, bueno, la filosofía institucional se puede observar en cómo establece una institución, digamos, su propia misión, visión, y dentro de esto cómo está insertada una perspectiva, lo mencionaba el doctor Rubí, antropológica del sujeto que es educable. De tal forma que, por ejemplo, en los últimos 2 cambios curriculares, bueno, penúltimos, ¿no? La de 2009 y la de 2017-18, es notorio que al sujeto se le observa como un ser que tiene que desenvolverse en una realidad que ya les da. Por eso se habla de una formación ciudadana para que participe de los procesos económicos, políticos, sociales que están en su entorno, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros contrastamos esa visión, por ejemplo, con la de los 70s, que bueno, es un poco hipócrita, ya lo mencionaban hace rato, porque bueno, tenemos a Luis Echeverría, que no era el más socialista, aunque él se vendía como si lo fuera. Tenían incluso los programas de estudio una connotación mucho más social. Incluso dentro de los planes del 86, en filosofía, decían, tú puedes abordar los temas, ya sea empezando por una parte problematizadora sobre la realidad latinoamericana, para luego irte a los contenidos conceptuales de la filosofía, o puedes comenzar por la revisión conceptual, pero tienes que concluir con el abordaje de problemáticas latinoamericanas. Entonces, ahí claro que hay una visión institucional de para qué estás formando al sujeto. Si es honesta o no es honesta, bueno, eso ya se verá sobre todo en la parte de las voces de los partícipes, ¿no? Por eso es tan importante sí continuar con ese segundo tomo que hacía alusión el doctor Rubí y que está en construcción, porque implica ya escuchar, por ejemplo, a quienes construyeron esos programas de estudio. Estuvieron influenciados por una autoridad, fueron una construcción en diálogo, porque además hay que decir que los programas hasta el 86 eran programas que el Colegio de Bachilleres hacía con maestros del país. Como era un sistema nacional en algunos estados, participaban maestros del Colegio de Bachilleres de distintos estados. El último en el que participan distintos estados es en el del 92. Solamente es Ciudad de México y no recuerdo en este momento si es Colegio de Bachilleres de Chihuahua o de Oaxaca. No tengo en este momento el dato claro, pero solamente son esos dos dialogantes.
Cuando llegan los programas del 2000, bueno, se cierra totalmente ese diálogo, queda dentro del colegio de la zona metropolitana, y bueno, ¿qué decir en el 18? En el 18, pues no hay ni siquiera participación de los docentes. Y en esta propuesta, pues tiene sus bemoles, porque no podemos decir que los programas de estudio dentro del colegio sean propiamente del colegio, en tanto que son prácticamente la copia y pega del marco curricular nacional, pero dentro del marco curricular común de la educación media superior de la nueva escuela mexicana, sí participaron maestros de todo el país, ¿no? En el caso del colegio de bachilleres, tuvimos una colega que estuvo involucrada en la creación, en el diseño tal cual del proyecto. Ya hubo quienes nos metimos a las mesas que se armaron a nivel nacional, que a mi parecer también dejaron un tanto que desear, ¿no? hay que decirlo, pero sí hubo este diálogo más abierto, ¿no? Ya de ahí las instituciones, bueno, hicieron su copia y pega. Y en este último marco, la filosofía institucional pues queda un tanto deslavada, justamente porque ya no es una propuesta propia del colegio, sino que es la propuesta nacional. Sin embargo, podríamos decir, bueno, ¿cuál va a ser la filosofía de la Subsecretaría de Educación Media Superior con respecto a la educación? Y ahí sí hay una nota muy clara que en la mesa anterior también comentaban, y es la cuestión de lo comunitario. En el caso de nosotros, por ejemplo, quien haya realizado con detenimiento los programas de humanidades, notará que se comienzan siempre por establecer un discurso, por ejemplo, un discurso sobre el ser humano, un discurso sobre el sujeto, un discurso sobre la organización política, luego se somete a crítica, y en la última parte, cada semestre, siempre es argumenta, hipotetiza o pone en práctica esos discursos con respecto a pensar una mejor forma de experiencia de sí, una mejor experiencia comunitaria, una mejor experiencia de lo humano. Es decir, tiene más este carácter del estudiante como agente de transformación de la sociedad. Sí es muy clara esa característica, porque insisto, se reitera en cada semestre. Y en ciencias incluso, si lo vemos, así es también. Comienzan por ver la parte conceptual y la última progresión siempre es la ciencia como esfuerzo por el esfuerzo humano por conseguir el bienestar humano, algo así dice. Pero siempre termina así. Parte 1, parte 2, parte 3, hasta sexto semestre. Entonces sí es muy interesante que, a pesar de que uno podría decir, bueno, ¿a qué se refiere con filosofía institucional? Pues no la dice explícitamente, pero sí de manera implícita le va señalando cuál es su antropología, quién es el sujeto educado, cuál es su teleología, hacia dónde está apuntando, cuáles son sus fines, cuáles son los fines de la educación. Gracias. No, muy brevemente, sí, justamente el colegio se ha resistido de cierto modo a los cambios, precisamente porque está en ese inter de si seguirlos y adaptarse completamente, por ejemplo, hoy en día al marco curricular común de la NEM, o seguir con ciertas pautas, ciertos lineamientos propios del colegio de bachilleres. Y en tanto esto de la filosofía también tiene que ver con el enfoque pedagógico, con los modelos pedagógicos, que sabemos bien que en colegio de bachilleres lo que se trabajó por muchos años y que de alguna forma no nos hemos despegado de ellos es el paradigma constructivista. Entonces, pues a fin de cuentas no se está alineando al marco curricular de la NEM por completo. Sin embargo, está como intentando buscar ese tipo de ciudadano que se desea formar bajo estos nuevos paradigmas educativos. Por eso es que el colegio de bachilleres en ese sentido no está del todo como explícito, pero sí se puede ver o sí se muestra en su misión y visión del colegio de bachilleres, que hasta la fecha no ha cambiado, no se ha modificado. Bien, pues gracias, Ani. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario?
Hablando respecto a la interpretación de la cultura institucional en el colegio de bachilleres, ¿qué pasa con la desaparición de ciertas asignaturas en mucho tiempo que dieron fuerza o solidez al proceso de formación de los estudiantes? No sé qué tanto lo tomaste, por ejemplo, en los fascículos ligados al SEA, por ejemplo, ellos tienen un plan de estudios diferente, ¿no? Y métodos de investigación que tienen una fuerza epistémica y lógica muy particular. ¿Qué tanto está el rechazo inclusive en los planes de estudio? Porque ellos no fueran global a lo que nosotros hacemos en nuestro organizado, ¿no? Y respecto a ello, ¿qué pasa con el currículum? Es decir, de los enfoques pedagógicos que tiene cada docente, si lo rechaza o lo acepta en cada proceso, sobre todo el cambio de plan de estudio. Sí, justo el CES es todo un tema porque justo este año se plantea, de hecho estamos participando en ello, renovar el plan de estudios del CEA. Era el plan del 92. Pues tenemos más de 20 años con él, prácticamente 32 años, si no me fallan las matemáticas. 32 años con ese plan de estudios, que era un plan, entre comillas, muy completo en cuanto a que uno veía un temario y decía, wow, se acuerdan muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, se va a hacer el ajuste para acoplarse al nuevo marco curricular común para la educación media superior. Obviamente, desde una perspectiva mucho más concreta, por las características del sistema. Es un sistema abierto y por lo tanto no hay mediación docente directa. Lo que implica un reto. ¿Por qué implica un reto? Y con eso voy a retomar la primera parte de tu pregunta. Y la última. Porque dentro de la propuesta curricular actual, el docente juega un papel que es crucial, que siempre se ha señalado desde ciertos críticos pedagógicos, como propio Ángel Díaz Barriga, de decir el docente es un intelectual, es un trabajador intelectual. Como tal tiene que asumir responsabilidades que van más allá de seguir un temario. Tiene que darle un sentido a la educación desde su experiencia dentro del contexto. Entonces, la nueva propuesta curricular lo que hace es decirle al docente, bueno, el estudiante tiene que transitar por el abordaje de esta problemática. ¿Qué autores, qué tendencias, qué conceptos, qué nociones va a revisar? Tú eres el filósofo. Tú tienes que ver desde qué perspectiva lo puedes trabajar con el estudiante. Porque tú eres el especialista, tú eres el intelectual en filosofía. No tiene sentido que yo te diga, tienes que ver el hedonismo de Epicuro primero y luego el estoicismo de Séneca para que después me digas que lo que haces está bien o está mal. Pon en práctica esos discursos. Tú decides, como especialista, cómo los vas a ir incorporando en esa reflexión. Entonces, sí desaparecen, insisto yo, las asignaturas o las disciplinas, pero no exclusivamente de la filosofía. En ciencias no hay disciplinas. En sociales, es más, en sociales no es algo nuevo. En sociales, desde los 70, no se trabaja por disciplinas, se trabaja por área, ciencias sociales. Y eso incluye economía, ciencias políticas, sociología, etc. En el caso de ciencias tampoco es una novedad. Los planes de estudio del 2008, si no me recuerdo el año, ciencias se eliminaron como tal las materias de introducción a la física y a la química, biología, química, física. Se propuso ciencias 1, 2 y 3 con énfasis en tal cosa. En secundaria. En el caso de educación media superior, bueno, habían venido sobreviviendo esta asignaturización, pero responde también a una demanda que, bueno, algunos dirán que es neoliberal. Yo lo he visto más bien en autores que de hecho no son neoliberales, sino que son aún antineoliberales, como Julio Torres, que dicen hay que superar la visión disciplinaria, porque las disciplinas disciplinan miradas. Entonces, si yo lo veo desde un espacio, si yo veo el saber desde un espacio acotado, limitado, como un feudo del conocimiento, ¿no?
surge el gran problema de que todas las disciplinas lo van a ver así y entran en conflicto. Y eso lo vemos cuando decimos, ¿y por qué le van a dar más horas en el currículum que a nosotros? Si nosotros somos más importantes. Es que matemáticas es más importante que filosofía, es más importante que arte. Y al revés, ¿no? Los de arte dicen, es que nosotros somos más importantes. ¿Sí? Se dan tensiones que pues no deberían tener lugar ni siquiera. El reto del CEA es que, debido a esta función del docente que tiene en el marco curricular común, pues hay un gran problema ahí, porque entonces el estudiante no puede autodeterminar qué autores, qué obras, qué corrientes filosóficas va a realizar. Pues sí tiene que haber una dirección muchísimo más clara, que es justamente el asunto que actualmente está enfrentando el ajuste curricular en el CEA. Y bueno, está la propuesta de recuperar materiales, en este caso digitales, como en su momento los fascículos, que sirvan tanto para el sistema abierto como para el sistema presencial. Y ahí igual vamos a las contradicciones. Para el CEA van a ser muy útiles porque ya les dan un camino trazado. ¿Cuál es el riesgo? Que el docente frente al grupo lo tome como una doctrina frente al estudiante y diga, tenemos que ver a Aristóteles, tenemos que ver a Descartes, cuando de lo que se trataría es de poner en diálogo al estudiante con distintas tradiciones y autores de la filosofía, a partir de la problematización de su autor. Muchas gracias. Adelante. Y yo también tengo una... Perdón, lo siento, ya no tenemos tiempo. Disculpen, por favor. Estaba programado para concluir hace un ratito y bueno, nos extendimos, pero tenemos que entregar el espacio y además lo tenemos que entregar en ciertas condiciones. Entonces, de verdad, disculpen. Gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por enviar la propuesta, por hacer la presentación. Nos pareció un material bastante importante que se presentara en un coloquio como este por el tipo de recuperación que se hace de lo documental. Entonces, muchas gracias. Les invitamos a continuar mañana con nuestras actividades a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias.